injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Son las 8 de la mañana ya con 2 minutos. Es momento de contar con la participación de la licenciada Isabel Herrera, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días, Marco, Alfredo. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Estoy muy contenta de estar un jueves más desde acá, desde mi alma mater, justamente hoy con un tema que urge. ¿Por qué? Porque hoy vengo a abordar el tema de madres, pero para empezar a hablar de las madres tenemos que irnos al origen de por qué surge que el 10 de mayo sea el Día de las Madres. ¿Por qué el 10 de mayo tenemos que regalarle algo a mamá? ¿Por qué el 10 de mayo tenemos que reconocer en un día el esfuerzo que todos los días y todo el tiempo hacen las mamás por nosotras, ¿no? Entonces, justamente recordar, vámonos un poquito a la historia, allá en Yucatán, cerca de 1910, las feministas de esa época empiezan justamente a buscar que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Entonces, el Estado las empieza a respaldar. Tenemos que revisar aquí justamente que empiezan estos congresos feministas en Yucatán, pero ¿qué pasa? Diversos grupos y diversos sectores conservadores allá en 1922 pues empiezan a dar cuenta de que estas mujeres son incómodas, rejegas y no les parece que sea justo que se garanticen sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces comienzan con campañas justamente para frenar estas pretensiones, para frenar estas propuestas de, según ellos, mujeres que son inmorales. Entonces tenemos que irnos justamente cuando José Vasconcelos, que en esa época era secretario de Educación, él empieza a defender a diestra y siniestra que el papel de la mujer corresponde justamente solo el rol de ser madre. Y entonces empiezan con este tipo de campañas en diversos medios de comunicación, que en esa época pues eran revistas, justamente exaltando el papel de madre para la mujer. Y entonces, cerca de 1949, justamente el 10 de mayo, gracias a Miguel Alemán Valdés, es que se inaugura el monumento de la mujer, del Día de la Madre, ¿no? Entonces, este monumento se inaugura como un recordatorio para que las mujeres reconozcan y no olviden que su papel en esta vida es ser madre. Entonces, por eso luego les digo, ¿saben por qué estás celebrando este día? ¿Sabes en específico cómo surge este día? O sea, hoy es un día que está tachado de consumismo. ¿Por qué? Porque la mercadotecnia se apoya de eso, pero el origen era para frenar justamente los deseos de las mujeres de que se les garantizaran sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, es una campaña totalmente provida y se destina este día porque es el día que se inaugura esta estatua, este monumento, allá en 1949. Entonces es importante conocer la historia y nuestros orígenes para entender, pero hoy vengo a traer cifras obviamente sustentadas para abordar sobre las madres. Con cifras de INEGI de 2023, referir que hay 21.211.500 mujeres que son madres entre 15 y 49 años. Una de 10 son madres adolescentes, es decir, un 8% que corresponden al grupo etario de 15 a 19 años. 3 de 10 son madres jóvenes, o sea, el 36% entre las edades de 20 y 24 años. En Querétaro, una de 10 mujeres de menos de 20 años son madres. Referir que hay 697.455 madres con discapacidad que se encuentran entre el grupo etario de 45 a 49 años. Aquí una cifra que va a doler. Ya hay más casos de mujeres manteniendo un hogar solas, que corresponde al 31.3% según INEGI, y hombres manteniendo a sus parejas solo el 17.6%. Para la ENOE, que es justamente la encuesta nacional de ocupación y empleo, para el 2024, 7 de 10 mujeres de 15 a más años son madres. 3
de 4 madres justamente corresponden al grupo etario de 30 a 34 años. 2 de 3 terceras partes de las madres tienen de 25 a 29 años. El 40.3% de las madres están casadas, el 20.6% están en unión libre, el 16.0% son madres solteras, el 15.76% están separadas o divorciadas y el 7.29% son viudas. Aquí hago la especificación de que el 16% son madres solteras, pero recuerden que no se les dice madres solteras, simplemente especifican que su estado civil es soltera, pero hoy se les llama madres autónomas. 1 de 3 hogares, hay una mujer como jefa del hogar, donde ella se dedica justamente a los aspectos de cuidado y al sostén económico. Hoy seguimos viendo que hay estas desigualdades estructurales donde hay profundas brechas de desigualdad porque las mamás justamente tienen una menor probabilidad de conseguir empleo. O sea, el empleo que pueden conseguir tiene que sujetarse a sus horarios. Entonces, lo más seguro es que esos horarios pues sean informales, por lo que la mayoría de los trabajos de las madres son empleos informales, o sea, no tienen seguro, no tienen ninguna certeza. Entonces, para el cuarto trimestre del 2024 había 38.4 millones de madres, donde el 45.2% son empleadas con un ingreso promedio de 7,296 pesos. Pero ahora, especificar que las mujeres que no tienen hijos tienen un ingreso del 16% mayor y suelen trabajar ellas en empleos formales y con prestaciones. Esto corresponde a la cantidad de 50.4%. Entonces, consultando la página de México Cómo Vamos, refiere que las madres que participan en la economía, el 24.4% se dedican al comercio, el 15.9% se dedican a la industria de manufacturación, el 12.6% se dedican a servicios de hospedaje y preparación de alimentos, el 7.19% a servicios educativos, y también especificar que ha disminuido el embarazo adolescente del 19.4%, que era el 2012, al 14.8%, que es una cifra que corresponde al 2023. Sin embargo, sigue siendo la cifra más alta de la OCDE. Pero ya les dije cifras de cuántas madres hay, cómo se distribuye la economía, porque siguen habiendo estas desigualdades estructurales donde, como la mamá tiene que salir a recoger a la pequeña, al pequeño a guardería, pues su trabajo es informal, no está sujeta a un horario, a prestaciones. Hay todos estos desequilibrios donde se coloca a la mujer en una desventaja económica. Entonces, justamente referir que hoy el Estado mexicano tiene muchísimas deudas con las madres, y voy a hablar simplemente de algunas por encimita. Para empezar, justicia para las mamás de personas desaparecidas, de víctimas de feminicidio, como es el caso de Valeria, que hoy es un día importante. La Fiscalía no ha querido reconocer que es un feminicidio, y eso también es un tipo de violencia institucional. Pero también buscamos justicia para las madres que fueron asesinadas por feminicidio y para aquellas madres que han sido desaparecidas. Otra deuda del Estado para con las madres es que haya políticas justamente efectivas contra los padres omisos y deudores alimentistas. Justamente aquí es donde solicitamos que se haga mucho ahínco con el tema de la violencia económica, que se generen estas políticas públicas que puedan ser aterrizables, no solo sean conceptos vacíos en la ley de quien cometa actos de... No. Necesitamos políticas públicas, necesitamos personal capacitado, personal sensible, personal que esté bien pagado, que no esté obviamente explotado. ¿Por qué? Porque llegan mujeres precarizadas que se tomaron 8 camiones para llegar a una fiscalía a denunciar que han pasado 6 meses que no les depositan la pensión y las tratan mal. Y es que le faltó este documento. Necesitamos que la justicia en este sentido sea más accesible, y no solo para las madres, para todas las personas, ¿no? Pero justamente es ahora sí que un punto de oportunidad que detectamos. ¿Por qué? Porque también está la violencia vicaria, que ya he tocado en estos micrófonos, que padecen las madres indirectamente porque se ejerce a través de los hijos, de las crías, y no se puede denunciar hoy en el Estado. ¿Por qué?
porque es un tema burocrático donde no se ha homologado el Código Penal. Entonces, tú sigues recibiendo este tipo de violencia y no se puede hacer nada. Y eso también es violencia institucional. Están colocando a las madres víctimas de este tipo de violencia en un estado de indefensión. Están vulnerando sus derechos humanos, su certeza jurídica. Entonces, son deudas que el Estado tiene con las madres. No solo se trata de subirse en redes y firmamos un convenio de colaboración y ya es una realidad. Esta ley ya se aprobó. No, que cumpla con todas las etapas de su creación para que sea ahora sí que una realidad tangible en la vida de las mujeres. Obviamente hay también la deuda de que haya licencias por maternidad más largas, también jornadas de empleo que sean compatibles con los horarios de crianza, que haya políticas públicas puntuales que justamente erradiquen la violencia obstétrica. ¿Cuántas mujeres de las que me están escuchando, mirando, no han sido víctimas de violencia obstétrica? Y tal vez ni les pasó por acá, porque por la adrenalina del momento, la ilusión de dar a luz, de ver a ese pequeño ser que va a nacer de ustedes, no detectaron que fueron víctimas de violencia obstétrica, que las trataron mal, que no recibieron la atención adecuada, que no se garantizó su dignidad humana. Ahí también tenemos que prestar atención. No solo se trata de subir en redes que están homologando o que están creando o que están capacitando. Se trata de hacer un ejercicio de conciencia, un autoexamen todos los días, de verdad. Aquellas personas que están ejerciendo en el tema de la medicina, que están en contacto con mujeres, con madres, de verdad con toda la sensibilidad y con todo el respeto. Ahora también algo que sigue siendo una deuda histórica para las mujeres, y lo dice la historia, desde 1910 las feministas en Yucatán buscaban justamente que se reconocieran sus derechos sexuales y reproductivos. Hoy es 2025, o sea, 109 años después, porque ellas empezaron a mover justamente desde 1916, ya se organizaban en estos congresos feministas para que se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Hoy no es posible, que es 2025 y en este estado todavía se penaliza abortar. Entonces, justamente queremos que se garantice el acceso a un aborto libre, seguro, gratuito, ¿no? Y justamente sin estos prejuicios, sin esta sanción, pero lo más importante, que la gente esté bien informada, que sepan cuándo es persona, cuándo no, porque justamente se puede congelar un embrión, pero no se puede congelar una bebé. Cuando de verdad el cerebro humano empieza a sentir dolor, ¿no? Todas estas cuestiones que ya he abordado en estos micrófonos son las deudas que considero que hay del Estado para con las madres. Lo más importante hoy es garantizarles también espacios libres de violencia a todas aquellas madres a quienes les arrebataron a sus hijas, que consigan verdad, justicia y sobre todo que prevalezca la memoria, que no sea nada más como un caso más y nos olvidemos, que prevalezca la memoria. Yo me despido justamente hoy, Marco, con esta reflexión y mi reconocimiento a todas aquellas madres que todos los días salen a romperla, que a pesar de que tal vez no tienen una red de apoyo, que no están acompañadas, que están solas, que se sienten desesperadas, frustradas, cansadas, que tienen sus ratos donde odian la maternidad, que se sepan reconocidas, que se sepan vistas, que nos podamos mirar a los ojos y encontrarnos la una en la otra. Con eso me despido hoy, Marco. Isabel, como siempre, muy agradecidos con tus comentarios. Ay, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Claro que sí, hasta entonces. Vamos a una pausa y regresamos con más de la información.